Movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio se define como una distorsión elástica del medio. Entonces, para que exista el movimiento ondulatorio, se necesita un medio. La luz no necesita un medio para propagarse, así que es una excepción. La luz puede propagarse en el vacío. A la posición de máximo desplazamiento se le llama cresta, mientras que a la del mínimo se le denomina valle. El punto medio es un nodo, mientras que la distancia desde el nodo hacia la cresta o desde el nodo hacia el valle se le denomina como amplitud. La distancia entre dos crestas sucesivas o entre dos valles sucesivos se le denomina como longitud de onda y se suele simbolizar con la letra griega lambda. Una de las características del movimiento ondulatorio es la frecuencia. La frecuencia se define como el número de ondas que pasan por un punto en un segundo. Entonces sus unidades son de 1 sobre segundo, o comúnmente lo conocemos como hertz, que se abrevia como Hz. Tengamos como por ejemplo de la frecuencia un lago que se encuentra completamente tranquilo, hay un muelle y en ese muelle hay un pequeño barco. Si nosotros arrojamos una piedra al lago, se van a empezar a formar ondas. Esas ondas empiezan a golpear el barco. El número de ondas por segundo que golpean el barco sería entonces la frecuencia. Podemos calcular la velocidad de una onda. La velocidad, que se simboliza con la letra U, es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Lambda es la longitud de onda. Resolvamos entonces el siguiente ejercicio. Calcular la longitud de onda de una estación de radio que transmite con una frecuencia de 104.5 MHz. Pues bien, la fórmula nos dice que la velocidad es igual a la longitud de onda por frecuencia. Como queremos calcular la longitud de onda, la frecuencia que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces nuestro despeje quedaría longitud de onda es igual a velocidad entre frecuencia. Como estamos hablando de una onda de radio, entonces la velocidad va a ser la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros sobre segundo, aunque en unidades del sistema internacional sería 300 millones de metros sobre segundo. Tenemos la frecuencia. La frecuencia nos dice que son 104.5 MHz. 104.5 mega indica millones, es decir, recorreríamos el punto decimal 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues bien, para calcular la longitud de onda, vamos a dividir la velocidad, que son los 300 millones de metros sobre segundo, entre la frecuencia. Las unidades de la frecuencia son 1 sobre segundo. Entonces aquí segundos con segundos se eliminan. Si realizamos esta división en la calculadora, el resultado sería 2.87 metros. Pues bien, de esta forma podemos calcular la longitud de onda de una frecuencia.